Buenas, estamos hoy para conversar con Rodrigo Primi. Yo creo que es bastante conocido, pero rápidamente es abogado, egresado de la Universidad Externado, profesor de Derecho en la Universidad Nacional y es uno de las cabezas, de los corazones de Justicia, esa gran fundación que opera en el país y que ha hecho mucho y va a hacer mucho. Y ahí está Rodrigo en el corazón de todo ello. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué puede uno hablar con Rodrigo Primi en una coyuntura de estas? Pues adivine, adivinador, de la JEP. Rodrigo conoce la JEP, ha apoyado todo este proceso y yo creo que nos puede dar unas luces para que entendamos los que no somos abogados, que somos la mayoría, que tratamos a veces de entender la JEP, que tratamos de ver cómo esto se diferencia de los sistemas de justicia ordinaria, de cómo esto tiene una diferencia con la Comisión de la Verdad, pero a veces se nos vuelve como un sancocho en la cabeza. Rodrigo, bienvenido, gracias, y nos ayudas a ir poniendo estas ideas en orden, que creo que a todos nos está haciendo falta. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y muchas gracias a las dos orillas por participar en esta conversación. Yo creo que el tema fundamental para entender la JEP es entender lo que llaman algunos el dilema de justicia y paz, es decir, el dilema de cómo lograr una paz negociada con un actor armado con vocación política, pero un actor armado que no había sido derrotado, como eran las FARC, que sí había sido profundamente debilitado, pero no derrotado. Cómo lograr un acuerdo con esa guerrilla que al mismo tiempo honre o tenga en cuenta los derechos de las víctimas y que al mismo tiempo logre hacer justicia. Y eso es una cosa muy difícil. Yo creo que el caso colombiano es uno, yo diría que es el primero en el mundo que se atreve a hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando hay un actor armado derrotado, entonces el Estado puede imponer condiciones, un tercero puede imponer condiciones, es lo que llaman la justicia del vencedor. Por ejemplo, Sí, no sé, los aliados en la Segunda Guerra Mundial. con los Entonces, alemanes, sí. con los Sí, alemanes, sí, la ahí rendición, es la la rendición, rendición. ahí la rendición, ahí no se negocia y si yo quiero hacer justicia, le impongo justicia, que es la justicia de Nuremberg, que tuvo cosas muy Sí, buenas, pero cosas muy malas. Dentro de las malas fue que fue una justicia solo contra los nazis, que claramente en la Segunda Guerra Mundial eran pues los más malos de la película, pero los aliados hicieron sus cositas y esas sí, no sí. se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, Sí. el bombardeo indiscriminado de las ciudades alemanas, el El bombardeo de bombardeo de Dresde. Dresde. Sí. Exacto, eso fue un crimen de guerra y eso no Y me se tocó. imagino, y me imagino que básicamente se circunscribieron a los nazis bajo uniforme, es decir, a los militares, pues la sociedad civil No alemana que exclusivamente. había compartido, También trataron de sí, juzgar a algunos empresarios. Por ejemplo, Krupp sí, estuvo en el sí, primer juicio de Nuremberg, luego él lo sacaron del juicio porque ya era una persona muy vieja, pero luego hubo lo que llamaron el juicio de los industriales, donde en un segundo juicio se juzgaron algunos empresarios. Pero sí estuvo centrada en los miembros del partido nazi. Entonces es como el primer modelo, el modelo de ajá, justicia de vencedores. Y el segundo modelo era el clásico de eh, como queremos hacer la paz, pues eso se hace a través de una amnistía y listo. Entonces ese es como el modelo con que se resolvieron las guerras civiles nuestras del siglo XIX, cuando ninguna parte se impuso y era el modelo clásico de resolución de los conflictos armados por un acuerdo. La y dificultad, El M19 acá también, exacto. ¿o no? Eh, el M19 casi, porque en el M19 se excluyeron algunos crímenes de la amnistía. Lo que pasa es que Ajá, era ajá, imposible atribuirle esos crímenes a los líderes,
pero Ujú. algunos miembros del M-19 quedaron en la cárcel porque algunos crímenes quedaron excluidos. Pero Ujú. el problema era cómo lograr eso en un mundo que no acepta una paz con justicia. Perdón, una paz sin justicia, Sin una paz justicia, exacto. sin honrar a las víctimas. Y eso es como una cuadratura del círculo, porque uno no puede aplicarle la justicia ordinaria, es decir, los criterios de la justicia ordinaria, porque no hay negociación posible. Imagínense, un grupo guerrillero se desmoviliza y negocia y le dicen, ah, pero usted cometió secuestros, entonces 60 años de cárcel. Pues no hay negociación posible, no hay negociación No, pues, posible. ¿quién se va a entregar? Exactamente, Cójame, cójame, exacto, cójame a ver si es capaz. y derróteme. Entonces era Y derróteme. reconocer que no había sido derrotada, debilitada, que la derrota iba a costar muchísimo, la derrota final, muchos más años de guerra, pero que no podía ser el modelo de la amnistía. No podía ni siquiera ser el modelo tan elogiado por muchos que se han opuesto al acuerdo de paz, el modelo sudafricano, que era un modelo intermedio. El modelo sudafricano era un modelo de verdad por justicia. El modelo sudafricano fue en su momento muy elogiado. Era un modelo donde se decía a las personas que habían cometido crímenes atroces, lo que llamaríamos delitos internacionales, que si ellos iban a la Comisión de la Verdad y a la Comisión de la Verdad, digamos, daban toda la verdad, reconocían esos hechos, entonces les daban amnistía. Les dan lo que llaman una amnistía condicionada. Entonces usted iba a la Comisión de la Verdad, dice, sí, yo participé en la desaparición de esta persona y era un crimen políticamente motivado, lo hice porque era miembro de las fuerzas de seguridad del apartheid, y entonces le daban amnistía. Ese tampoco, ya ni siquiera ese era admisible. Se decía, no, se necesita que haya justicia. Entonces, no puede ser la justicia ordinaria, porque no hay paz. Eh, no puede ser la amnistía, porque ya lo considerábamos inaceptable y yo estaba en esa posición. No puede haber una paz con las FARC que se amnistíe todo, porque sería que Borrón y cuenta nuevo, pues no, ya no es tampoco. posible. El modelo del Frente Sí, Nacional tampoco ya no es posible y claro. afortunadamente ya no es posible, pero no podía ser el modelo de la justicia ordinaria. Entonces había que inventarse un nuevo modelo. No puede ser ni siquiera el caso sudafricano. Por eso era un tema tan difícil, por eso se demoraron 18 meses en acordarlo y trataron de traer gente de muchas partes del mundo para tratar de imaginarse cómo podía ser y tratar también de meter a las FARC en esa lógica, porque las FARC llegó a la mesa de negociaciones en su cabeza con el modelo clásico, que era, pues nosotros somos unos rebeldes, nos alzamos en armas porque el Estado es un Estado opresor y cómo nos van a meter cómo quieren que nosotros pasemos por la justicia si estamos ejerciendo un derecho, el derecho a la rebelión. Ustedes recuerdan, esa fue la posición primero de Santrich. Claro, sí, Eh, señor. y entonces decirles, no, una cosa es que usted haya ejercido el derecho a la rebelión, pues no nos vamos a meter en ese debate, pero incluso si usted pudo ejercer el derecho a la rebelión tiene límites. La rebelión no permite cometer atrocidades. Si ustedes cometieron atrocidades, por consiguiente tiene que haber justicia. Pero al mismo tiempo, del otro lado, este no era, digamos, un Estado impoluto que no había cometido crímenes contra una guerrilla atroz. Era un Estado Sí, que había sí. cometido atrocidades contra una guerrilla que había cometido atrocidades. Entonces, ¿cómo se va a lograr una paz para resolver ese dilema? Lo que es mágico es que se hubiera logrado. ¿Y Eh, cuál fue el secreto ahí? Fueron varios secretos. El primer secreto, O varios. sí, fueron ¿Cuál es la varios. fórmula? Varias cosas había que resolver. La primera cosa que había que resolver es quién hacía esa justicia, quién iba a ser el tribunal. El quién Ujú. era un primer tema muy difícil. ¿Por qué? Porque las FARC decía, a mí no me derrotaron, usted Estado es mi enemigo y ahora quiere que yo me someta a la justicia de mi enemigo. Eso A es su rendición justicia. a su justicia. No, eso no se puede.
Entonces necesitamos un tribunal internacional. Y el gobierno le decía, en Colombia la justicia no ha colapsado, tiene muchos problemas, pero no ha colapsado. Y en ese contexto, la sociedad colombiana no va a admitir un tribunal internacional. Y además un tribunal internacional es muy dispendioso de construir. Entonces eso también es un imposible. Entonces el primer ingenio fue decir, bueno, ¿y qué tal si no es la justicia ordinaria colombiana, esa justicia que usted dice que es del enemigo, señores de las FARC, pero tampoco es un tribunal internacional, sino que sea una justicia que emerja del acuerdo y a la cual se sometan todos los que hayan cometido atrocidades? O sea, entonces no sería la rendición de las FARC ante la justicia de su enemigo, que era de pronto lo que quería el uribismo, las FARC arrodilladas ante el Estado, Sí, y eso era eso sí imposible, es claro. eh, eh, pero tampoco es que el Estado colombiano abandona la justicia y se la entrega a un tribunal internacional, es una justicia que emerge del acuerdo y a la cual se somete todo el mundo. Entonces esa fue como la primera idea fuerte de Ajá, decir, muy claro. entonces por eso se llama Jurisdicción Especial de la Paz. Es una jurisdicción colombiana, en eso entonces las FARC cede, pero es una jurisdicción que surge del acuerdo. Entonces en eso las FARC no siente que se está sometiendo a la justicia del enemigo. Y es una justicia que juzga a todos, no es contra las FARC, es para cerrar jurídicamente el conflicto armado. Entonces eso como que dice las FARC, bueno, listo, esto, nosotros no somos los únicos malos, aquí se han cometido atrocidades de otros lados y las otras víctimas también tienen derechos. Entonces aquí también se tiene que ver los derechos de las víctimas de otros actores como la fuerza pública, y entonces tiene que ser una justicia para todos. Ese fue como, y Ojo, que, sí. como A mí me parece, perdóname, te interrumpa, a mí me parece que ahí está apareciendo un elemento que me parece es central en todo esto, y es que es una justicia que se estructura alrededor, no del castigo, sino alrededor de la defensa de las víctimas, de los derechos de las víctimas, reclamar los derechos, reivindicar esas víctimas, es decir, las víctimas como el propósito central de esta justicia, o estoy exagerando. no, eso es clave en dos sentidos, que con eso se honró lo que el gobierno dijo, el gobierno Santos, de que las víctimas iban a estar en el centro de la búsqueda de la paz. Y entonces por eso tenía que haber un Sí, sistema de satisfacción de los derechos de las víctimas que incluía la JEP. correcto. Y lo segundo, eso permitió destrabar otra cosa, que era, eh, para mucha gente eso puede ser difícil de entender, pero y pueden no aceptarlo. Las FARC no era un actor criminal con mentalidad criminal. Era un actor que había cometido muchos crímenes, pero era un actor político con pretensiones políticas. Sí. Es decir, de personas que se sentían revolucionarias. Y para ellas decir, nosotros nos alzamos en armas para luego terminar que nos califiquen como delincuentes únicamente, Fuentes comunes, sí. comunes, eso no es aceptable. Entonces había que encontrar también una segunda cuadratura del círculo Pero que perdóname, pero ahí se estaba asumiendo de alguna manera que esa actitud original que le da nacimiento a las FARC se había conservado a lo largo de todos estos años, es decir, que no se había de alguna manera descompuesto el propósito de las FARC, que no habían sido penetradas por expresiones, por prácticas ya de tipo puramente criminal, donde uno no puede decir, es que esto tiene una justificación o tiene una defensa política, esto ya es un crimen simple y ordinario. Eso estuvo actuando y ahora podemos mirarlo, o tú crees que no. no, sí estuvo actuando. Por eso el tema del delito político, que es una vieja tradición colombiana
bueno, latinoamericana o universal, pero que en Colombia fue muy fuerte en el siglo XIX, es decir, la idea de que hay unos delitos que están motivados por razones políticas y por eso tienen un tratamiento jurídico especial, que incluye la posibilidad de amnistía y a veces penas más reducidas. La idea de que ellos eran, si eran delincuentes políticos, o sea, Sí, rebeldes, y no sí. delincuentes ordinarios, fue clave, tanto para Ajá, simplificar unas cosas jurídicas, entonces sí se podían amnistiar ciertos crímenes, pero no los crímenes internacionales, no las atrocidades más grandes, pero muchas cosas sí se podían amnistiar. Y segundo, para la autorrepresentación de las FARC como actor político. Entonces, se le estaba negociando con ajá. un actor político que había cometido atrocidades, que sí podía tener en su interior algunos frentes eh, muy delincuenciales y Y algunos ya de ellos, prostituidos, digamos, sí, de alguna manera. exacta, pero que se mantenía como actor político. Es más, si las FARC fuera eso que decían algunos, un actor puramente delincuencial, la Sí, negociación hubiera sido mucho más fácil, porque simplemente habría sido negociar unos beneficios jurídicos para que se desmovilizaran y entraran a la legalidad. No hubiera habido que ajá. negociar reformas económicas, Sí, reformas sí, sí. políticas, hubiera sido muy sencillo. Es decir, y además para alguien que es puramente criminal, la idea de que lo traten como un criminal, pues eso está dentro del cálculo. Por eso No le cuando, quita el sueño. Sí, exacto, como cuando Pablo Escobar le dijeron, váyase unos añitos a la cárcel, pues dijo, pues sí, sí, y es el Estado colombiano el que lo manda a la cárcel, pues sí, eso no es un gran tema. Para alguien que está sí, alzado en armas como revolucionario, esos son temas de identidad sí, política, entonces se vuelve muy complicado. Entonces la segunda cosa era, bueno, sí. si, ¿qué tipo de justicia puede ser para lograr una segunda cuadratura del círculo que es que para las víctimas y para la sociedad colombiana sea entendida como una justicia seria, como personas que asumen sus responsabilidades pero reciben una sanción, pero que para el que se está desmovilizando no sea una humillación incompatible con su autorrepresentación como revolucionario, ni sea tampoco algo que le impida el tránsito a la política, porque se trataba de que se volvieran un actor político. Entonces, Pasar, exacto. eso tampoco es fácil. Y entonces la fórmula que se logró fue con esa combinación muy particular de la JEP en Colombia, de combinar elementos de justicia restaurativa y elementos de justicia que uno llama retributiva. ¿Qué es esta distinción? La justicia restaurativa es una justicia en donde más importante que el castigo al victimario es que el victimario reconozca y Justo. haga cosas a favor de la víctima. Eso se ha usado mucho en justicia juvenil. Entonces, un joven, no sé, comete un atropello contra una persona, tal vez un adulto mayor, para esa persona eso ha sido muy traumático, y entonces se reconoce, se llegó a decir, si a ese joven usted lo manda a la cárcel, lo que hace es fortalecer su identidad de que es un delincuente y finalmente la víctima no recibe nada. Eh, de, Empujarlo al crimen. Se empuja este al crimen y la víctima no recibe nada. De pronto es mejor tratar de que ese joven entienda el sufrimiento que le hizo a la víctima, se acerque a ella, entienda sus necesidades y luego reconozca y haga algo a favor de la víctima. De esa manera, el joven puede reintegrarse mejor a la sociedad y la víctima recibe algo. Entonces, Sí. ese es el modelo de justicia restaurativa. Ese modelo, Perfecto. algunos dicen No, que fue dale, el dale. que se empleó en Sudáfrica. Entonces, que en Sudáfrica era un poquito eso. Entonces, la persona reconoce, si la persona reconoce ante la Comisión de la Verdad, entonces eso es como algo restaurador eh, y por eso se le puede dar amnistía, pero sin embargo, la persona lo único que aportaba era verdad y no hacía nada a favor de la Bueno, víctima. Entonces aquí se dijo, bueno, vamos a hacer algo con lo cual las FARC puedan decir, asumimos una responsabilidad, no es la humillación del delincuente ordinario, asumimos una responsabilidad y al asumir esa responsabilidad, si cumplimos, que es que nos desmovilizamos, aportamos toda la verdad, asumimos esa responsabilidad, entonces la pena no será la pena ordinaria.
sino será una sanción restauradora. Es decir, que cumplan algo, que hagan una sanción a favor de las víctimas o a favor de la paz. Por un periodo semejante al que se había acordado con los paramilitares en Justicia y Paz, pero ahí sí iban a la cárcel, que era de 5 a 8 años. Y entonces eso era como el primer elemento de decir, ah, bueno, entonces con esto se está asumiendo una responsabilidad, se está aportando plenamente a la verdad, y entonces la sanción no será cárcel, pero puede ser algo tan significativo o incluso tan duro o incluso más duro que ir a la cárcel, que es Por estar, ejemplo, por ejemplo, estar 5 a 8 años con restricción de la libertad haciendo labores de desminado. Entonces la persona no está en la cárcel porque eso lo sentían como humillante, como esto es lo que nos quieren humillar para no reconocer que éramos un actor político. Entonces pero usted tiene que hacer una labor significativa a favor de las víctimas o a favor de la paz. Entonces usted no puede salir de una zona mientras hace esas tareas a favor de la víctima. Entonces, por eso lo que se acordó ahí fue esa expresión que todavía hay que materializar. Ese es uno de los grandes desafíos de la JEP, que es restricción efectiva de la libertad para el cumplimiento de sanciones restauradores a favor de la víctima o de la paz, y se dieron unos ejemplos de esas sanciones. Desminado, una, construcción. Sí, una preguntita. En este momento ya hay personas juzgadas en la JEP y que estén en este proceso. no, todavía no. Yo todavía Ah, no. Por eso digo que es uno de los grandes desafíos, porque sí. el enredo es cómo, termino con el esquema de la JEP Dale, dale, para perdón, que se perdón que entienda. te No, interrumpa, no, 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 pero Rodrigo. la pregunta es muy buena y ahora la retomo. Entonces ahí lo que se combinó en la JEP esa es lo que llaman la sanción propia. Es para el que cumple plenamente. Entonces, aporta plena verdad, reconoce plenamente sus crímenes, entonces no va a la cárcel, no pierde derechos políticos, puede hacer política, pero tiene que tener una restricción de la libertad y con un cumplimiento de una sanción restauradora seria. Eso Ujú. lo quisieron descalificar diciendo que era que los iban a poner a cultivar lechugas cada mes, y que no salieran de Colombia, que la restricción efectiva de la libertad era que no salieran de Colombia y una lechuga cada mes. No, si eso fuera sería una tomadera del pelo. Entonces, el Mm. lío es cómo hacer eso que no tiene claramente ejemplos en el mundo. Al que, ese era el primer tipo de sanción. Y luego se dijo al que no cumpla inmediatamente, sino cumpla tardíamente, es decir, que cuando la JEP le dice, bueno, esto es lo que tenemos contra usted, usted reconoce y usted aporta verdad plena, si no, no lo hace, pero al final dice, bueno, listo, yo sí fui, ese recibe lo que se llama la sanción alternativa, que es de 5 a 8 años de cárcel. Ese sí Y es cárcel. sí, ese sí es cárcel. Y el que no reconoce, dice, no, yo eso no lo hice, como se dicen algunos que estaría haciendo el general Montoya en relación con falsos positivos. Entonces esa persona es juzgada ante la JEP en un juicio ordinario, o digamos clásico penal. Hay una especie de fiscalía en la JEP, que es la unidad de investigación y acusación, lo acusa ante una sección de la JEP, y si lo condenan recibe cárcel hasta 20 años. Ese es el modelo. Ujú. Entonces es un modelo muy creativo que combina elementos de justicia restaurativa, para los que están más comprometidos con la paz, con la verdad y con las víctimas, con elementos de justicia retributiva para los que dicen no y solo hacen un mínimo aporte a la verdad, perdón, un mínimo aporte a la paz. Bueno, no tan mínimo, un aporte a la paz. Por eso la pena tampoco es la ordinaria del Código Penal, es hasta 20 años, que es que se comprometen a no repetir las atrocidades. La no repetición. Sí, los que incurren en repetición de atrocidades como Santrich y Márquez, pues quedan excluidos de la JEP, salen Y esos del quedan en proceso. manos de la justicia ordinaria, Exacto, penal, de castigo. exacto.
Exacto. Entonces, ese es el modelo. Ese es el modelo y ese modelo quedó, obviamente, en una negociación. Hay unos temas que son tan difíciles que quedan un poquito abiertos con la idea de que de pronto en la implementación uno logre solucionarlos. Y uno de esos temas fue, bueno, pero en concreto, ¿cómo es esa sanción propia? ¿Cómo se va a ejercer? Eh, Luego de la derrota del acuerdo de paz en el plebiscito, eso se precisó un poco mejor. Algunos de nosotros habíamos sido críticos de que eso estuviera tan abierto, porque permitía esa caricatura diciendo eso es una Sí, tomadera del pelo. Y entonces se aclaró que eso sería, que estaría en un perímetro físico no mayor de una vereda, que eso más o menos corresponde a lo que es las digamos, estas prisiones agrarias, esas colonias agrarias en las cuales el presidente Uribe decía, yo, si los mandan a una colonia agraria, estoy de acuerdo, pero eso es más o menos lo mismo. Lo único es que no tiene barrotes, pero sí, no. habría un sistema de monitoreo por Naciones Unidas para vigilar que la persona cumpla con la restricción de la libertad y luego un mecanismo para establecer la sanción restauradora, que es como una consulta a las víctimas y finalmente la JEP dice cómo va a ser la sanción restauradora. Entonces, ese es, por eso digo que es aún un desafío porque todavía no tenemos una condena de alguien que haya aceptado responsabilidad plena y entonces que se le diga, esta es la sanción restauradora. Uno esperaría que eso ocurra relativamente rápido ahora en el caso de los secuestros de las FARC, porque ya hay una parte fuerte, que es que la JEP ya estableció qué fue lo que hizo las FARC, al menos la comandancia de las FARC, el antiguo secretariado, qué fue lo que hizo en materia de secuestro. Es ese auto largo, pero muy sólido, de unas 300 páginas de una de las unidades de la JEP, que se llama la sección, digamos, la sala de reconocimiento, que es la que le corresponde eso. Y digo, ustedes son responsables de estos crímenes de lesa humanidad y de guerra, que eso es fuertísimo. Entonces algunos han querido descalificarlos, que por qué no dijo que era secuestro. Es que es más grave decirle a alguien que cometió el crimen de guerra de toma de rehenes o el crimen de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad, porque son crímenes internacionales, que secuestro, que es una calificación interna. Entonces le dijo, usted cometió estos crímenes de guerra y de lesa humanidad y ahora estos antiguos miembros del secretariado tienen que, están en el o deberían reconocer eso. Y si lo reconocen, eso ya iría a una sección, a otra sección de la JEP que hace la sentencia. Rodrigo, el tema no se acabó, el tema apenas si lo rasguñamos, pero se nos acabó el tiempo. Y no digo que se nos acabó el café que íbamos a tomar porque café Se queda virtual no pendiente. existe. Nos lo quedamos debiendo, hay que seguir hablando. Rodrigo, mil gracias. Creo que diste muchas luces. Ahora es un tema gigantesco, es un tema con toda la riqueza de la capacidad transformadora de esta realidad tan triste en que hemos vivido tantos años. Gracias, gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Juan Manuel.